Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola. Gracias por sintonizarte. Ya lo logré, no, algo pasaba, pero bueno, ya estamos aquí. No hay problema. Entonces presentamos a Adriana Guzmán, compañera Aymara, referente de feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y referente también en muchos otros temas de decolonialidad. El concepto feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia se crea a partir de la masacre de Gas en 2003, donde hubo una represión tan fuerte del entonces gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que se cobró al menos, según lo que dice la prensa, a la vida de 63 personas. A Adriana la entrevistamos varias veces y aprendimos mucho de ella y vamos a ir mencionando algunos mensajes en notas de Micaela Petrarca, de la compañera Ignacio Postán. Y lo primero que quería preguntarte, compañera, hermana, darte la bienvenida y preguntarte cómo estás viviendo esta historia y cómo están tus hermanas también, tus compañeras y movimiento. Kamisaki, Cuyacas, buenas noches, hermanas, gracias por la convocatoria. Quiero agradecer también a la revista Colibrí por esa larga entrevista que nos hizo la compañera Micaela. Ya han de ser 2 años, que nos sirvió a nosotras mucho porque la verdad, esta memoria que teníamos del feminismo comunitario, pues siempre la contábamos, pero nunca la habíamos leído. Nunca habíamos tenido tiempo de escribir, entonces nos hizo una entrevista larga, en una plaza estuvimos horas ahí hablando y ha sido muy útil para nosotras poder leernos lo que decimos y poder em, eso, tener un documento, digamos, de lo que a veces no podemos, no alcanza el tiempo, no tenemos las herramientas. El mundo colonial se ha encargado de decirnos también que no escribimos bien, que escribimos claro, entonces ha sido muy útil, así que gracias a la revista. Bueno, como ustedes saben, este golpe de Estado que hemos vivido en noviembre aquí en Bolivia se ha extendido, ¿no? Yo creo, lo primero que creo que hay que reconceptualizar cómo será, hay que construir otra teoría sobre los golpes, ¿no? Porque lo principal en Bolivia es que el golpe ha sido al pueblo, a las organizaciones sociales, ha sido un golpe racista, un golpe que iba por la dignidad, un golpe que iba para escarmentar a los cuerpos, ¿no? Que termina en un golpe de Estado, ¿no? Porque si no, en el análisis solo miras el golpe de Estado, quién está en el gobierno o quién no está. Pero el tema es lo que ha pasado con las masacres, la represión, el racismo impune que se ha desatado, ¿no? Porque durante 13 años no digo que se haya acabado el racismo, pero se ha enfrentado, porque también la dignidad enfrenta al racismo, pues ya no es impune, ¿no? Cuando una levanta la cabeza ya no es impune. Entonces, lo que se ha logrado construir en esos 13 años ha explotado, digamos, el racismo impunemente. Y esas son las características, yo creo, de otros tipos de golpes que se están viviendo ahora en el mundo, aquí en la región, en Abya Yala, ¿no? Entonces, este golpe ahora continúa con un gobierno de facto, represión. Imagínate si en el mundo han militarizado los gobiernos, aquí doble, triple, ¿no? No solo han militarizado, sino han comprado un montón de equipamiento, balas especiales, gases de largo alcance para seguir la represión, o sea, han destinado el presupuesto en pandemia a comprar elementos de represión para los militares y para los policías, ¿no? Yo creo también que este golpe no se esperaba pues otra cosa que, no sabe hacer otra cosa que reprimir, ¿no? No tenían ningún proyecto de gestionar el Estado, ¿no? Entonces, además de ser un gobierno fascista, no tiene capacidad de gestionar la salud ni nada. Entonces, estamos viviendo en esas condiciones, sin un Estado de Derecho, como dicen, ahora no se respeta ningún derecho ni a la libertad de expresión, ni a la protesta, ni a la vida, ni a la salud. Impresionante, difícil de creer a pesar de que ya son 6 meses. Y ni siquiera con una incapacidad de gobernar que se extiende incluso a las compras. Estaba leyendo que no pudieron ni siquiera comprar respiradores que funcionen en este contexto, armas y respiradores
ilustres. Y bueno, más allá de la represión, nos gustaría preguntarte sobre el estado de organización que hay hoy en Bolivia. Después del golpe, y si nos pudieras contar para que nos podamos situar un poco allá, corporalizar allá, cómo fue la cronología o el proceso de resistencia del pueblo desde aquel noviembre hasta hoy, cuando, bueno, por fin tenemos una supuesta fecha de elecciones, que quienes no lo escucharon sería antes del 6 de septiembre de este año, pero bueno, se ha estirado realmente muchísimo, lo han estirado un montón y en ese sentido la pandemia les ha venido muy bien para poder estirarlo. Entonces queremos preguntarte por eso, compañera, por los procesos de organización del pueblo desde aquel momento hasta hoy. Bueno, en el golpe mismo ha habido una organización del momento, ¿no? Porque también hay que reconocer que cuando se da el golpe había un desgaste en las organizaciones sociales, ¿no? Había fragmentación porque no había sido tan sencillo acercarse al poder, estar en el Estado, ¿no? Ha generado rupturas, claro, porque había peleas dentro de las organizaciones también por cargos, no es que vamos a idealizar ni a las organizaciones ni a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, todo un desafío fue construir un nacional y nos pasaron la factura porque también hubo muchas discusiones, muchas frustraciones también, porque se trata de que los procesos se profundicen, ¿no? Pero como hay un permanente ataque del sistema, de los grupos de poder, del fascismo, de la derecha, etcétera, entonces hay quienes queremos profundizar y hay quienes creen que mejor no hay que hacer nada más y hay que dedicarnos a proteger lo poco que hemos logrado, digamos, o lo poco o lo mucho que hemos logrado, ¿no? Y para nosotros si un proceso no se profundiza, se estanca, ¿no? Entonces también estaba en esas condiciones, pero una vez que se da el golpe hay una organización fundamentalmente por dos cosas, ¿no? La humillación a las hermanas de pollera, a las mujeres indígenas. La pollera se respeta, carajo, es una cosa que nos ha encontrado en las calles. La huipala se respeta, carajo, es otra cosa que nos ha encontrado en las calles, porque queman la huipala, ¿no? Por toda esta expresión de su racismo, pues finalmente. Entonces hay toda una resistencia débil, pero una resistencia al fin. En medio de eso están las masacres son porque había una resistencia. Pero lastimosamente este juego tan complejo de la democracia pone las cosas en discusión en otro lugar, pues podemos estar en la calle resistiendo, pero en el Congreso, un Congreso con una presidenta de facto ya posesionada por los militares, con mayoría del MAS y el Congreso, pero también con diputados, diputadas amenazadas, otros sentándose a negociar, una complejidad difícil. Finalmente planearon una ley de pacificación y esta supuesta idea de que el único rol que tenía este gobierno era llamar a elecciones. Y eso nos desmovilizó, pues, ¿no? Eso desmovilizó, no porque las organizaciones hayan respondido al Congreso, sino por este juego de la democracia, porque las elecciones Claro. deberían ser la solución. Y si vos sigues protestando en la calle es porque realmente eres un terrorista, un ignorante, alguien que quiere dinamitar a la ciudad, ¿no? Entonces, como el golpe se ha dado con todo ese escarmiento sobre nuestro cuerpo, diciendo que nos matábamos entre nosotros, que se quería dinamitar la planta de Sencata, ¿no? Que había terroristas, que los armados eran los del MAS, digamos, ¿no? Entonces, ha habido todo eso nos ha golpeado, digamos, ¿no? Las organizaciones empezaban presentándose diciendo no somos terroristas, no somos saqueadores, ¿no? Porque eso es lo que ha implantado el golpe también, ¿no? Entonces ha sido difícil mantener la resistencia en la calle y se ha aceptado esta supuesta llamada de elecciones que ha durado un montón de tiempo, que se ha puesto una fecha, se ha seguido recorriendo, ¿no? Finalmente hemos llegado, yo creo, a este momento que también en el que también se han realizado protestas eh, virtuales, protestas, no sé cómo llamarle, no, ya no en la calle, pero se han hecho cacerolazos, petardazos, Petardazos. pututazos, ¿no? Sí, los pututazos que han hecho los ayllus del norte de Potosí, de distintos territorios, tocando los pututus, exigiendo elecciones ya, sobre todo exigiendo que se vaya el gobierno de facto, ¿no? Eso es lo principal.
Entonces, eso yo creo que ha influido también, había una tensión que se ha profundizado por el tema del hambre dentro de la cuarentena. Hemos estado casi 70 días en cuarentena, con una economía que en general es informal para las mujeres, un bono miserable de la presidenta de facto, entonces muy difícil sostener. Yo creo que ha sido una estrategia también del gobierno poner esta fecha de las elecciones, ¿no? Mm. Pero otra vez nos encontramos ante la desmovilización, pues porque ya los pututazos, los cacerolazos estaban recuperando la fuerza, estábamos buscando rearticularnos para enfrentar al gobierno de facto, para enfrentar el hambre, para enfrentar esta su incapacidad frente a la salud, su complicidad finalmente con la muerte de quienes están muriendo por el COVID, por el COVID, porque en ellos no están haciéndolo ni lo necesario ni lo suficiente. Entonces, pero otra vez yo siento, ahora que les hablo, que nos hemos desmovilizado con esta nueva fecha de elecciones, ¿no? Porque era elecciones ya, o sea, Claro. no de aquí a 3 meses. ¿Cómo hacemos para resistir? Dicen los partidos que lo han hecho por la vida. Puede ser, pero el tema es que nuestra vida es la que está en peligro hace tiempo. Tenemos hermanas, hermanos presos políticos, perseguidos. Entonces hay fecha de elecciones, pero la verdad es que como habrán visto seguramente en las redes y en los medios, no le alegra a nadie la fecha de elecciones. Claro. Está tan lejos que hay que pensar cómo llegamos a septiembre. Y también teniendo en cuenta que va a ser prácticamente un año, 10 meses de cuando fue el golpe, en septiembre. 10 meses en los que se ha saqueado el Estado, en los que se ha robado lo que tú decías, esa compra de respiradores. En plena pandemia deciden hacer un robo, una compra con sobreprecio de los respiradores. No les importa la vida, no les importa la cantidad de personas que han muerto porque esos respiradores no han llegado, porque no han equipado los hospitales, porque no han llegado hasta ahora los test, las pruebas del COVID, ¿no? Para Porque no las detectarlo. está comprando el Estado. Sí, no las está comprando, las está comprando el PNUD. Los respiradores se han comprado con plata del BID. Es decir, todos son donaciones. ¿Dónde está la plata del Estado? Bueno, se la están robando, están haciendo los contratos del litio, están privatizando, haciendo nuevos contratos en el tema del gas. Entonces, ¿qué tipo de Estado vamos a recibir en septiembre? Y además, ¿quiénes van a llegar a septiembre? ¿Cómo se va a hacer una campaña si sigue la persecución, el ciberpatrullaje, el amedrentamiento permanente? Tenemos un ministro de facto, bueno, no tenemos, está ahí un ministro de facto de gobierno, que su trabajo es amedrentar 24 horas al día por los medios de comunicación, a quien publique, a quien denuncie, a quien atente contra la salud. Todo es un atentado contra la salud. Por cualquier cosa puedes estar en la cárcel. Hay un compañero, Mauricio Jara, detenido por estar en 5 grupos de WhatsApp que tienen que ver con el MAS, encarcelado. Entonces es impresionante. El ciberpatrullaje nos pone en un espacio, pues, además que aquí la ley son ellos, entonces ¿qué derechos? ¿A quién podrías quejarte si ellos son quienes manejan todo? Y un contexto perfecto para imponer medidas como el ciberpatrullaje. Acá también lo estamos viendo en otra medida, pero también es un momento que se están instaurando un montón de reformas en cuanto a la seguridad, con la supuesta seguridad, que es como si vienen sin ningún tipo de consenso social, obviamente, porque en un momento de emergencia es donde justamente, y bueno, también como periodistas, es donde más tenemos que revisar las compras del Estado, las medidas que toma el Estado, porque es en el momento en donde en el momento del shock, donde te pueden poner cualquier ley y te das cuenta, ¿no? Esto también te lo Bueno, preguntaba en base. sí, aquí en medio de la pandemia, de la militarización, de una política del terror que tiene caras, la cara de las balas, que es un gobierno que mata, este gobierno no está jugando, sale y mata, ya lo hemos visto, y el otro lado, la permanente cultura del terror frente al coronavirus, ¿no? O te mata la bala o te mata el virus, o sea, estamos conviviendo con la muerte,
es todo un trabajo de los medios, ¿no? Para desmovilizar también, para paralizar, etcétera. En medio de eso se ha aprobado la ley que abre las puertas a los transgénicos. Mm, Si bien había una ley desde el 2005, antes que fuera el gobierno del Movimiento al Socialismo, que la aprobó justamente Mesa, el otro candidato, que habría los transgénicos en la soya, pero no en las semillas nativas, ¿no? Entonces hoy se han abierto en los transgénicos para todo, hay una campaña del Estado para decir que los transgénicos son lo mejor, porque así vas a conseguir comida barata. Entonces nosotras no queremos veneno en los territorios, no queremos veneno en los cuerpos, pero como tú dices, se aprovecha todo este contexto para tomar estas medidas. Pero además, yo creo que hay que caracterizar dos cosas, ¿no? Em, la represión, el cómo se ha dado el golpe y el cómo se actúa frente a la pandemia, muestra la cara racista del Estado y la cara racista de la sociedad que lo acepta, que lo justifica, ¿no? Hasta hoy hay gente que niega el golpe al pueblo, organizaciones, la masacre, ¿no? ¿Por qué no somos creíbles, así como no se cree en el feminicidio, incluso cuando está el cuerpo de la mujer como prueba, ¿no? Hay el principio de inocencia. Así mismo pasa, o sea, hay hermanos masacrados, hay presos políticos, hay heridos, igual que en Chile hay hermanos que han perdido el ojo en Sacaba porque los militares disparaban a los ojos. Entonces hay hermanos que han perdido el ojo también en Sacaba, en Cochabamba, pero hay gente que sigue diciendo que no, que esto no ha sido un golpe, que ha sido un enfrentamiento con quiénes, quiénes tienen, nunca el MAS logró hacer, ni hizo, ni quiso, no sé. Entonces es impresionante y eso es el racismo, ¿no? Nuestras vidas no son balas valen contra ni piedra. siquiera cuando estamos asesinadas. Ujú. Bueno, esto también te lo preguntaba en base a una de las declaraciones que te escuchaba hablar en la maravillosa entrevista que tuvimos con compañeras de revista Emancipa, de esta perspectiva falocéntrica del feminismo, en donde se hace tanto foco en el ego y en la caracterización política del ego y los pros y los contras de su gobierno, no se puede ver toda la estructura que está detrás del Estado. Porque decías que el Estado es una parte, pero después están los pueblos, las luchas, etcétera, y por eso también te queríamos preguntar por las redes feministas en Bolivia en este momento, cómo están accionando, qué acciones están tomando desde el feminismo comunitario antipatriarcal, y bueno, cómo siempre se están conduciendo en este momento de emergencia. Sí, yo creo que el golpe de Estado en Bolivia, el golpe al pueblo, hay que ponerle otro nombre, golpe pueblo-Estado, no sé, el golpe ha puesto en debate a los feminismos, no solo en Bolivia, también fuera de Bolivia, porque también fuera de Bolivia ha habido una discusión entre las feministas, si se Sí. posicionaban o no. Entonces, yo creo que ha develado que hay un feminismo que es racista, un feminismo que es colonialista, que es falocéntrico y que solamente mira el Estado. Necesitamos, y yo digo esto no para atacar a las feministas, sino para realmente cuestionarnos el feminismo que construimos y pensar cómo vamos a acabar con el patriarcado si solo miramos al Estado, y el patriarcado está más allá del Estado también, ¿no? Entonces, en la misma lógica que cuando hay una denuncia de violencia y la sociedad nos culpabiliza y nos descree de nuestra palabra, o acepta que hubo una violación, pero dice, bueno, pero ella estaba vestida así, o ella fue tarde, o no sé qué. Lo mismo ha pasado con el golpe, o sea, bueno, hay muchas feministas que hoy reconocen el golpe, que dicen en Bolivia ha habido sí un golpe, pero por los errores del MAS, pero porque el Evo ha transado con los extractivistas, pero porque el Evo era parte o hacía acuerdos con los empresarios. Bueno, todos los gobiernos hacen eso, ¿no? O sea, el gobierno también tiene que ver con los empresarios. O sea, los gobiernos también son gobiernos para los empresarios en el mundo. En el mundo, todos los gobiernos tienen que hacer políticas para estimular la inversión, la empresa, todos los gobiernos. Por eso también denunciamos el sistema patriarcal capitalista y los estados son uno de sus brazos, ¿no? Entonces, el justificar el golpe finalmente, porque aceptar un golpe, pero diciendo que habían causas, es justificarlo, ¿no? Entonces, esa es una lógica
creo, colonial, racista dentro del feminismo, y además es falocéntrica, porque todo empieza y acaba en el Evo. Si el Evo hizo, si hizo tratos, si hizo acuerdos con los empresarios, sí los hizo, pero sí lo sabíamos, es público. Pero aquí ha habido un proceso que está más allá del Evo, un proceso que se ha hecho en las organizaciones, que se ha hecho en las redes. O sea, quienes han venido por aquí, y hay muchas hermanas en Argentina y en todo el mundo que ha venido a dar vueltas por aquí en este proceso, puede ver la politización de la gente en la calle, las discusiones permanentes, la recuperación de la memoria ancestral, la discusión desde el feminismo comunitario. Este feminismo se ha inventado, se ha creado en este proceso. Si no hubiera habido ese proceso, seguro que no habría este feminismo. La profundización, la discusión sobre el indianismo, el debate que hemos puesto en el mundo sobre la naturaleza, la pacha, la vida. Entonces, y eso, ¿solo el Evo? ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede hacer todo eso? ¿Cómo pueden creer que no tenemos la inteligencia, digamos, y que solo estábamos siguiendo al Evo? O sea, yo siento que hay un racismo profundo de que haya gobernado un indio y de que lo hayan sostenido los indios también, ¿no? Hay un descreimiento de que lo hemos sostenido solo porque era él. No, hemos sostenido un proceso que está más allá del Estado. El vivir bien está más allá del Estado. Entonces, ahí yo creo que hay un feminismo falocéntrico, ¿no? Y se repite cuando analizan Brasil y otros lugares, y eso nos muestra que es un feminismo, o estamos haciendo feminismos que solo miran al Estado. Y el Estado es importante, sí, en el sistema, pero el patriarcado se construye por otros lados también, ¿no? La sociedad que sostiene a los estados, la sociedad que alimenta el racismo, esa sociedad que ha dicho que aquí nos hemos matado, es la misma sociedad que dice que bien que lo hayan matado al Floyd en Estados Unidos, que los negros son ladrones. O sea, la sociedad tiene una complicidad. Los capitales internacionales que no se ven, las transnacionales que ni aparecen, porque aquí lo que aparece es una élite de terratenientes que ha sostenido el golpe, pero detrás también hay capitales internacionales. Entonces es más complejo, no puedes reducirlo a una persona, ¿no? Yo por eso digo que es falocéntrico, no sé si está bien dicho, pero todo no empieza y termina en el Evo, ¿no? Compañera, y en cuanto a feminismo comunitario antipatriarcal, además de tener estos maravillosos encuentros, hoy también estuvimos viendo el encuentro con la UTT, con las compañeras de las trabajadoras de la tierra, ¿qué otras acciones o cómo están pudiendo organizarse en esta coyuntura? Bueno, nosotras primero hemos sentido el golpe en el cuerpo, ha sido muy difícil, eh, porque es algo que no esperábamos. Sabíamos que después de las elecciones iba a haber conflictos y discusiones, no había un cuestionamiento a la reelección, sí, todo eso lo sabíamos, pero no nos imaginamos un golpe, no nos imaginamos masacre, no nos imaginamos que algunos colectivos feministas iban a reaccionar así, o que feministas que generan opinión, como la María Galindo, en su momento la Rita o la Silvia Rivera, iban a decir eso, y entonces todo el ataque se viene así sobre las que sí decimos que es golpe. O sea, nosotras incluso hemos recibido llamadas de dejen de mentir, aquí no hay ningún golpe, están desinformando al mundo, ¿no? Entonces, donde esperas que haya contención, no encuentras contención, entonces sientes otro golpe más dentro del feminismo. Nosotras lo que hemos hecho como un acto de sobrevivencia en pleno golpe ha sido plegarnos a la CSUTCB, a la Central de Trabajadores Campesinos, o sea, plegarnos diciendo lo que ustedes decidan es lo que nosotras vamos a apoyar, y porque es entre las organizaciones que hay que resistir. Nosotras somos una organización pequeña. Nosotras existimos en relación a las otras organizaciones, en la capacidad de articulación y coordinación aquí y fuera del territorio, rompiendo las fronteras. Entonces, yo creo que ha sido lo mejor que hemos hecho, porque ahí nos hemos sentido respaldadas, respaldando, protegidas y protegiéndonos también con hermanos. Y después de eso hemos empezado a articularnos con las otras organizaciones que estaban resistiendo, la resistencia de la calle, con algunos colectivos, organizaciones, con la gente que nos hemos encontrado principalmente en la calle. Y hemos visto que la única opción era empezar a denunciar las violaciones de los derechos, ¿no? Y ahí nos hemos constituido varias organizaciones que nos hemos juntado, nos hemos autonombrado, no sé, como Asociación de Derechos Humanos, o sea, como defensoras de derechos humanos. Nosotras siempre hemos cuestionado el discurso de los derechos humanos, pero en un momento en el que reprimen, matan y todo eso queda impune, pues no nos ha quedado otra que
y llamarnos defensoras de los derechos humanos, para poder entrar, por ejemplo, a las cárceles, para poder entrar a los hospitales, ¿no? Porque a los únicos que dejaban entrar a derechos humanos, y derechos humanos estaba desaparecido. Parte de derechos humanos, de la Asamblea de Derechos Humanos, ha apoyado el golpe. Entonces, una primera reacción nuestra ha sido pasar al campo de los derechos humanos, criticados siempre por nosotras, y después de eso articularnos con hermanas en la Argentina. Se ha hecho la Comisión Feminista Plurinacional, que en marzo a recabar denuncias. Hemos recabado 250 denuncias en Sencata, en Sacaba, en distintos lugares, en las cárceles. Hemos logrado entrar a las cárceles. Eso siempre nos enseña que el feminismo es distinto, ¿no? Porque mientras todos han dicho es imposible entrar a las cárceles, nos van a perseguir a los que entremos, no nos van a dejar ver a los hermanos, hemos entrado a las cárceles, hemos logrado hablar con las hermanas y los hermanos detenidos, y a partir de eso elaborar un informe que estamos llevándolo a instancias internacionales para denunciar las violaciones de derecho, pero sobre todo porque nosotras hemos visto que nuestra única posibilidad como feministas era tener el registro de las denuncias, y porque nosotras sí queremos justicia. Es importante las elecciones y que se vea el gobierno de facto, pero para nosotras lo más importante es la justicia. Como mujeres sabemos lo que es vivir sin justicia, vivir con los femicidas libres, con los violadores libres. No queremos vivir con los masacradores libres, ¿no? Entonces eso hemos estado haciendo, y ya en la pandemia igual articulado con algunas organizaciones para hacer circular los alimentos, para recolectar, sobre todo en los lugares donde ha habido represión, ¿no? Sencata, Sacaba, porque en esos lugares ha habido más militarización también, entonces más dificultad para poder generar algún ingreso y enfrentar el hambre de la cuarentena, ¿no? Por otro lado, hemos seguido los acompañamientos en violencia, viendo que la policía no funciona, le han reducido ni el 10% de los efectivos policiales que están en la fuerza de lucha contra la violencia, están trabajando. Los otros están reprimiendo, pues no hay gente que esté luchando contra la violencia porque están reprimiendo. Y también eso aumenta la impunidad de los agresores, pero bueno, hemos estado acompañando eso. También somos socorristas comunitarias. O sea, es tan complejo el sistema, ¿no? Porque habiendo un golpe de Estado, habiendo cuarentena, no hay los anticonceptivos en los centros de salud, entonces hay más embarazos no deseados, más dificultad para acceder a un aborto seguro, pero en eso hemos estado también. E incluso el miedo de asistir al hospital para poder obtener las pastillas o otros métodos anticonceptivos. Sí, es una sobreexigencia muy fuerte de las organizaciones sociales en este momento. Y bueno, en cuanto al feminismo, quisiera primero mencionar, para quienes nos están escuchando, sabemos que el punto de partida que más se conoce internacionalmente es el feminismo que llega de Europa occidental, ¿no? El feminismo europeo, conocido como feminismo eurocentrista también, y hay una consigna que se levanta en nuestras marchas y que has levantado vos personalmente también, que es ni una menos, sin racismo nos queremos. A un día del aniversario de 5 años de este estallido que comenzó el 3 de junio de 2015 aquí en Argentina, ¿cuáles crees vos que tienen que ser las acciones del feminismo para aportar a su propia decolonialidad? De los feminismos, ¿no? Sí, bueno, nosotros estábamos justamente en el Ni Una Menos el 2017, en una de esas marchas grandes en Ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí vimos hermanas originarias, ¿no? Entonces ahí fue que salió esta discusión, y que no la tomaron muy bien también, ¿no? De Ni Una Menos, sin racismo nos queremos. Algunas nos dijeron, todavía las invitamos y vienen a bardearnos en nuestra casa, digamos. Pero sí. Bueno, así se hace también, así se construye desde los atrevimientos también, ¿no? Yo creo que una primera cosa es eso, es la honestidad, o sea, es ser autocríticas, es ser capaces de reconocer que sí hay un feminismo racista, sí hay un feminismo colonialista, porque
el feminismo se ha construido aquí en Abya Yala, también aprendiendo de Europa, también es un feminismo eurocéntrico, es un feminismo académico, es un feminismo teórico, es un feminismo que se estudia, ¿no? Cuando el sistema se ha profundizado es cuando se han empezado a organizar más en los barrios, en distintos lugares, y ahí también hablar de feminismo, y ahí también a disputar desde el feminismo popular, desde el feminismo villero, desde las hermanas migrantes, ¿no? O sea, empezar a disputar también el ser feministas para que no sea un privilegio. Entonces, esto no es una cosa que esté sucediendo hace 20 años. Yo creo que son, no sé, yo diría los últimos 6, 7 años y con un aporte muy importante de los encuentros y espacios en Argentina. Entonces, es necesario ser honestas, reconocer que por lo menos hay indicios que nos muestran que es posible, ¿no? Porque se ha aprendido mucha teoría de Europa, porque somos territorios colonizados, porque hay un colonialismo interno, porque muchas personas en Argentina creen que son blancas, en Chile creen que son blancos, ¿no? Pero después sabemos que cruzan la frontera y son latinos, ya no son blancos. Entonces hay que hacer un proceso de descolonización interno. Primero es un acto de honestidad, creo, ¿no? Lo segundo, creo que hay que ser capaces de dialogar también y de construir juntas. Y eso no se hace solamente en debates, ¿no? Eso se hace todos los días. Nosotras somos parte de feministas de la Abya Yala y han estado muy cerca las hermanas de todos los territorios durante el golpe y así se construye. O sea, así se construye un otro feminismo, así se enfrenta el colonialismo, así creo que destruimos nuestras prácticas racistas o colonialistas también, porque nosotros también podemos ser colonialistas, ¿no? Em, entonces creo que el trabajo cotidiano es lo fundamental, ya, ¿no? El dolernos de los dolores de las otras, el romper los centralismos, ¿no? De solo hay unos feminicidios que importan, o solo hay unas luchas que importan. Yo creo que eso es fundamental también, ¿no? Y otra cosa, la última que creo que es necesaria, es pensar desde dónde lo hacemos, ¿no? El sistema nos pone en una lógica, no sé si binaria o de enfrentamiento, ¿no? De víctimas y victimarias, digamos, ¿no? No queremos un lugar de Ujú. victimización. Nosotras no queremos disputar, discutir sobre el feminismo y luchar contra el patriarcado diciendo que ustedes nunca nos han visto, que ustedes no nos reconocen. No, nosotros estamos cuestionando el sistema, ¿no? Y es importante romper esa lógica de victimización y de culpabilización, porque entonces hay compañeras que asumen la culpa por la colonización, la culpa por el racismo, la culpa por... y no, así no se puede llegar a ningún lado, ¿no? O sea, creo que hay que pensarse desde otro lado que no sea este binarismo de estar enfrentadas en un lugar en el que queremos construir. Tenemos que ser capaces de mirarnos desde otro lugar. Como lo mencionabas en la entrevista con el concurso de la opresión, esta pelea entre quién es más oprimido. Y bueno, en esta entrevista que hacían la semana pasada también con las compañeras de Emancipa, hablaban de la explosión de la identidad de reconocerse como indígena. Y en este punto nos gustaría preguntarte por el proceso en este momento en torno a este tema, ¿no? Bueno, hubieron legislaciones que fueron surgiendo en el gobierno del Evo, que aportaron a la transformación, como fue la ley 045 de racismo, espero citarla bien, pero también el crecimiento mismo de la sociedad, de las luchas y de la articulación de las organizaciones. Entonces, ¿cómo la persecución de la identidad, ¿no? ¿Cómo nos pudieras contar en este momento cómo es ser parte de los pueblos originarios en Bolivia, cómo era hacerlo y cómo es hoy en este contexto? Bueno, nosotras nos reconocemos aymaras en la masacre del gas, ¿no? En el reconocimiento de un sistema colonial, racista, reconociendo las complicidades que nosotras también habíamos tenido negando a nuestras madres, negando a nuestras abuelas, negando que viven en la comunidad, que trabajan la tierra, ¿no? Porque todo eso está deslegitimado, digamos, en un sistema colonial, ¿no?
Entonces, para romper todas esas complicidades, como un acto político, nos reconocemos aymaras y reconociendo también que este es un territorio ancestral, que nosotras somos producto de la violencia colonial, que nuestros territorios ancestrales se han convertido en ciudades, que hemos sido sacadas de los territorios para crecer en las ciudades también, ¿no? Entonces, no pueden venir a decirnos ahora, desde esa lógica otra vez colonial, académica, que hay, qué criterios tenemos que cumplir o no para ser aymaras, ¿no? Durante 13 años hemos discutido desde ahí, hemos recuperado memoria ancestral, hemos aprendido. Durante 13 años yo creo que ha sido 13 años de recuperar, de reconstruir la dignidad, ¿no? El poder levantar la cabeza, como siempre digo yo, ¿no? Y esa ha sido una de las razones del golpe también. O sea, muchos decían, estos indios están levantando la cabeza, ya creen que pueden gritar, ya creen que son gente, ¿no? Entonces el racismo se manifestaba, obviamente iba a haber una reacción, ¿no? Sobre esos 13 años de poder pensar el país, opinar, no solamente levantar la cabeza, sino decidir, ¿no? Decidir sobre el país, las leyes, la ley contra toda forma de racismo y discriminación. No hay ningún juicio en Bolivia por esa ley. No se ha llegado a procesos porque no se ha hecho un reglamento, digamos, pero más allá de eso, o sea, hace un golpe simbólico al racismo, porque era, no se puede ser racista, no se puede, ¿no? Entonces, a pesar de que no se haya logrado profundizar más la ley, ha sido muy importante, ¿no? Poder discutir de la justicia, poder cuestionar en una cumbre nacional con autoridades, con organizaciones, la justicia patriarcal y pensar en cómo podemos construir una justicia aprendiendo de la justicia comunitaria también. Entonces, yo creo que han sido años de muchísima creatividad, de mucho aprendizaje, de mucha dignidad, ¿no? Y por eso el golpe nos duele tanto, por eso es tan difícil entender que después de todo eso se haya venido un golpe así, ¿no? Creo que hay una memoria de resistencia, de defensa, y entonces sabemos que el golpe tiene que salir, que no va a durar mucho porque nuestros cuerpos están acostumbrados a vivir con dignidad, pues, ¿no? Y ahora, reconocerse ahora, los primeros días del golpe, yo recuerdo, no sé, el 11, 12 de noviembre, que tuve que salir a la calle así, sin sombrero, vestida de otra forma. Muchos hermanos hasta hoy han tenido que sacarse el sombrero, sacarse el poncho, ponerse traje, porque es impresionante el racismo en la calle. No solamente es en las instituciones, ¿no? Es en la calle, la gente en la calle ha sacado un racismo que tenía guardado. Entonces, ha sido muy difícil, es muy difícil ahora, ¿no? Detrás de el MAS o detrás de acusarnos de masistas está un racismo, ¿no? Porque esconden, digamos, o solapan su racismo diciendo que somos masistas, que nosotras, por ejemplo, como feministas comunitarias, denunciamos el golpe porque defendemos al Evo, o porque el Evo nos paga, ¿no? Nosotros cuestionamos todos los Evo, pero no nada justifica un golpe, pues, ¿no? Y no nos vamos a enseñar qué sentimos o no si hemos sentido el golpe, ¿no? Entonces hay muchas manifestaciones del racismo hoy. Es más difícil reconocerse, sí, pero también tenemos una memoria de muchos años de haber resistido, ¿no? En un video muy bueno en el que te entrevistan en Chiapas, vos definís patriarcado. Y hablas de la diferencia entre el patriarcado y el machismo, el machista, de la construcción histórica de un sistema que es el patriarcado, que engloba a todas las demás opresiones. Y me gustaría preguntarte cómo crees que podemos volver a entender al patriarcado como el sistema en miras a esta transformación global que está habiendo por la pandemia. Se ha cortado un poco, hermana, no te he entendido bien. ¿Cómo crees que podemos estudiar o entender al patriarcado en miras a toda esta transformación global que está habiendo por la pandemia? Bueno, creo que a nosotras como feministas comunitarias nos ha servido discutir, hacer un concepto de patriarcado y todas estas discusiones porque había un proceso político aquí. Entonces, porque podíamos plantear esas transformaciones, ¿no? Que la ley de educación hable de despatriarcalización y todo, ¿no?
hoy el contexto la pandemia es una pandemia patriarcal capitalista para nosotras, ¿no? En nuestro aprendizaje de estos 13 años, incluyendo el golpe, todo eso, es que si las luchas no son contra el patriarcado, siempre dejas un espacio abierto, digamos, para que se recicle el sistema. Y hemos peleado en Bolivia para que la lucha sea también contra el patriarcado, no solo contra el capitalismo o no solo contra el colonialismo, pero no lo hemos logrado. No lo hemos logrado porque pareciera que es una lucha que solo hacemos las feministas, que los movimientos sociales, los movimientos indígenas, campesinos, las izquierdas no quieren discutir de patriarcado. Es como que nos dejan a nosotros, bueno, que sigamos jugando a acabar con el patriarcado, ¿no? Entonces, yo creo que hay un riesgo de no entender que la pandemia hoy tiene esa complejidad también, que lo que pase después, las consecuencias de esta pandemia y cuarentena, tienen que ver con la eliminación de gran parte de la población, ¿no? Con una profundización del sistema que se ha venido anunciando en nuestros cuerpos, con la violencia de nuestros cuerpos. Quienes han sufrido más las consecuencias de esta pandemia también somos las mujeres, la doble, la triple explotación, la incapacidad de salir a trabajar por la cuarentena, las trabajadoras del hogar explotadas en la casa, la violencia, impunidad de los agresores con los que tenemos que convivir más horas por la cuarentena. Entonces, si no comprende funciona el sistema, muy difícil vamos a acabarlo, ¿no? Ya hay una negación, aunque se aplaude el feminismo, hay una negación a aceptar la estructura, la comprensión del sistema como esa estructura patriarcal. Sí. Y si el patriarcado se reproduce en el cuerpo de las mujeres y en esta significación de que hay cuerpos que valen más, hay cuerpos que son secundarios, hay cuerpos que son desechables, y ustedes justamente con el feminismo comunitario antipatriarcal plantean una teoría social como una herramienta de lucha, ¿no? ¿Cómo ponemos el cuerpo en este momento? O sea, yo creo que las mujeres, el sistema se construye sobre nuestros cuerpos, ¿no? Aprende a oprimir en nuestros cuerpos, ¿no? Aprende, Emia también se ha estrellado y a los cuerpos que más oprime, más violenta, han sido los cuerpos de las mujeres, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, 3 hermanas han sido encarceladas por encabezar una protesta, una marcha por hambre, ¿no? Porque no hay que comer en las casas, ¿no? Entonces, el patriarcado si se construye sobre nuestros cuerpos, yo creo que lo principal es eso, comprender cómo está funcionando el sistema, reconocer desde las mujeres también. Sigue habiendo lógicas machistas, ¿no? En la política y en la izquierda. Y por último, compañera, muchas gracias por tu tiempo, por toda esta charla hermosa que hemos tenido y tan constructiva a todas las personas que nos están escuchando. Y por último, bueno, en la entrevista que tenías con nuestra compañera Micaela Petrarca, hablaban de abrir el diálogo entre mujeres de distintas tierras, entre diferentes cuerpos, entre diferentes feminismos, entre diferentes cosmovisiones al fin, para avanzar en un reclamo feminista unificado. En ese sentido, el Encuentro Plurinacional de Mujeres y la construcción que se está haciendo, sin dudas cumple un papel muy importante, y la Comisión Feminista Plurinacional, como tú bien mencionabas, es quien ha denunciado violencias, violaciones, los abusos que se han perpetrado a raíz del golpe, y quienes lo van a seguir haciendo. ¿Cuáles van a ser las acciones en este contexto y que sabemos que quizás no va a haber un encuentro como tal este año, lamentablemente? ¿Cuáles van a ser las acciones, si es que las tienen previstas, de la Comisión del Encuentro Nacional? Bueno, antes una cosa para terminar o cerrar un poco este tema de la pandemia, creo que no todo es, o sea, hay aprendizajes que sirven de esta pandemia, como por ejemplo el tiempo que le entregamos al capitalismo y al sistema, ¿no? Porque la cuarentena nos ha mostrado que el trabajo del hogar casi nos ocupa todo el día.
Entonces, ¿cómo hacemos ese trabajo todos los días, además de salir a trabajar, asalariadas o no asalariadas? Ahí está la respuesta de nuestro envejecimiento de las mujeres, del desgaste, de la explotación, ¿no? Pero también está la posibilidad de hacer horas, jornadas laborales más cortas, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que entregarle 8, 10, 12 horas de nuestra vida al sistema? ¿No? O sea, volver a pelear por la recuperación de nuestro tiempo, ¿no? Que el tiempo en cuarentena también ha sido posible para encontrarnos, incluso estas formas virtuales. ¿Por qué tenemos que estar 12 horas en el sistema entregándole nuestro tiempo? O sea, hay que volver a hacer una lucha frente a las jornadas laborales, creo que sí. Importante también eso, ¿no? Y sobre lo que Sí. tú mencionas de la Comisión Plurinacional, eh, entendemos que todavía el encuentro no está suspendido, que todavía hay la Comisión Plurinacional ha informado que están evaluando las cosas. Nosotras nos preguntamos cuál será el efecto del golpe en Bolivia en esa discusión sobre la plurinacionalidad en la Argentina, ¿no? Porque ha habido un cuestionamiento a lo plurinacional y también a nuestra participación como bolivianas, ¿no? Desde feminismos que son para mí jerárquicos, coloniales, racistas, nacionalistas, ¿no? Yo creo que lo fundamental es seguir rompiendo las fronteras. El encuentro es un encuentro, es de 3 días, pero el feminismo se hace todos los días y esta ruptura de fronteras, este acompañarnos, este abrazarnos en el golpe, en los feminicidios que pasan en la Argentina, aquí, en la represión que ha habido a los hermanos Coms, en la represión sistemática al pueblo mapuche. No puede ser que cambien los gobiernos y no cambie la persecución. O sea, no pueden decirle que es el gobernador, no sé qué. No podemos conformarnos con esas explicaciones. Tiene que cambiar, o sea, tiene que parar la represión, la persecución al pueblo mapuche. No les pueden seguir quitando su tierra. ¿De qué luchas, de qué feminismo podemos hablar en ese territorio? ¿Con qué cara vamos a hablar de feminismo en ese territorio si no logramos parar el saqueo del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es seguir rompiendo las fronteras y yo espero que ahora esté menos cuestionado el hecho de que somos plurinacionales, que el encuentro tiene que ser plurinacional, que realmente hay que romper las lógicas nacionalistas y la construcción tiene que ser sin fronteras y como ustedes han hecho un gran trabajo como movimiento de mujeres, pues les toca abrazar a los otros movimientos aquí en Abya Yala. Lo hemos hecho, compañera, entre tantos movimientos feministas, tantos feminismos que confluyen. Bueno, primero agradecerte un montón por tu tiempo. Sé que le pones el cuerpo un montón, que hoy hiciste, este no es tu primer vivo del día, y que aún así estás acá con nosotras y con nosotros hablando y dialogando para el mundo que construiremos mañana y hoy también. Y antes de terminar, me gustaría hacer un llamado a nombrar algunos de los nombres de las comunidades que existían plenamente en la Via Yala antes de la llegada de los invasores europeos hace 500 años. Se estima que había una población de entre 57 y 90 millones de habitantes que se distinguían como maya, cuna, chica, mixteca, zapoteca, ayuar, guaraoni, guaraní, tupupni, Cayapó, Aymara, Ayaninka, Caxinagua, Ticuna, Serena, Quechua, Carajás, Krenak, Araucano, Mapuche, Yanomani, Sabante, entre tantos y tantas nacionalidades y pueblos originarios del continente. Entonces, quizás hablar de que la expresión indígena es, en ese sentido, una de las violencias simbólicas cometidas contra los pueblos originarios de la Bengala, ¿no? Porque en la medida que es una designación que hace referencia universal a tantos pueblos que estuve nombrando recién, y que también hace referencia a las Indias, o sea, directamente a Europa y al genocidio europeo. Entonces, agradecerte, compañera, muchísimo por tu tiempo, que es muy valioso, a todos los que nos estuvieron escuchando, y bueno, gracias. Jalala, hermana, gracias a ustedes, gracias a la revista y espero que sigamos caminando en estos feminismos no racistas.